partir de este momento, en Radio Internacional, El Contador, con José Luis Benejam. El paro ha descendido. Este pasado mes de diciembre ha registrado su mejor marca en 8 años. Respecto a diciembre de 2016, el desempleo se ha reducido en 290.193 personas. En relación al mes anterior, el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo ha bajado en 61.500 personas. La cifra total de personas desempleadas en España es ahora mismo de 3.412.781, la más baja desde 2008. En 2017, que acaba de culminar, se ha creado el mayor número de empleos en los últimos 12 años. 2017 ha culminado con la mayor creación de empleo de los últimos 12 años. En concreto, la Seguridad Social ha sumado 611.146 afiliados, su mejor dato desde 2005. Cuando el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero impulsó la regulación de inmigrantes. Cataluña ha pasado de ser la segunda región donde más se redujo el paro en 2016 a ocupar la 11ª posición al concluir 2017, según informa el Ministerio de Empleo. Unos 1.000 millones de euros. Ese es el coste económico que supone para la economía catalana en el cuarto trimestre del pasado año la deriva del proceso soberanista, según Luis de Guindos, ministro de Economía. Enseguida abordaremos estas cuestiones. Hablaremos del secuestro y asesinato de Diana Quer y su tratamiento mediático. Y comentaremos los principales asuntos de la actualidad del día. El Contador ya se lo está contando todo hasta las 8 de la tarde, serán las 7 en Canarias. José Luis Benejam, El Contador. Ibiza Melián, escritora, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, muy buenas tardes a todos y felices fiestas. Feliz Año Nuevo. Sí. Elmer Suárez, buenas tardes. Muy buenas tardes a los oyentes del Contador, 92.9 de la FM en Radio Internacional. Muchísimas gracias por estar una tarde más con nosotros y feliz Año Nuevo también, Elmer. Rosario Zanabria, buenas tardes y feliz Año Nuevo. Pues de igual manera para todos los oyentes. Y también le damos las buenas tardes a Francisco Canals, periodista. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, desde Barcelona. Buenas tardes desde Barcelona y también feliz Año Nuevo. Bueno, Francisco Canal, si quieres empezamos por ti o empezamos contigo para que nos cuentes la última hora, los últimos datos que obren en tu poder en relación al caso de Diana Quer, del que es obvio has estado muy pendiente en los últimos días. Sí, el caso de Diana Quer hay que decir que es uno de los más mediáticos de las últimas décadas en España. Podemos decir que ha conmocionado a la sociedad española. Ha movilizado a centenares de efectivos de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, incluso del Ejército, investigadores, servicios secretos y apasionados del mundo de la investigación. Bueno, lo cierto es que, como todos sabemos, tras cerca de 16 meses se ha hallado el cadáver gracias a una pequeña casualidad. Es decir, aquel presunto asesino, conocido como el Chiclet, intentaba secuestrar a otra chica y es en ese momento cuando aquella operación que no es consumada, que no llega a un buen fin, se convierte en el hilo del cual tirar para la Guardia Civil. Es así como todos sabemos que se llega hasta la confesión del Chicle. Ahora nos encontramos en un momento muy interesante porque, por un lado hay la desgracia, lógicamente darle el pésame a la familia, no podía llegar en peor momento, el día 31 de diciembre, una fecha muy emotiva, muy especial, pero también hay que decir que hay aspectos por atar de la investigación, por ejemplo, los relativos a la autopsia. ¿Cuáles son los datos o las conclusiones que nos puede arrojar la autopsia de Diana Quer? Es decir, si hubo realmente un ensañamiento, si hubo una violencia física, si hubo realmente un delito de agresión sexual o fue directamente un homicidio, un asesinato. Por tanto, es un momento clave en el cual también debemos saber si el Chicle actuó solo, si actuó en complicidad con su mujer, si actuó en grupo, si realmente se trató de un atropello, que es lo que él argumentaba en el momento inicial
policial en el cual fue imputado y detenido por la Guardia Civil. Y bueno, nos hallamos, diríamos, en un momento de impasse, en un momento clave de la investigación para reconstruir los hechos que sucedieron aquel 23 al 24 de agosto del 2016 en la Pobla do Caramiñal. Sí, es curioso además que el juez en un momento determinado, dictara auto de sobreseimiento y que, pese a ello, la Guardia Civil, las unidades coordinadas de la Guardia Civil que estaban investigando, siguieran haciendo su trabajo, gracias al cual llegaron al convencimiento en noviembre pasado de que era el Chicle, era este ciudadano el más que probable responsable de lo que le pudiera haber sucedido a Diana Quer en agosto de 2016. Parece que tenían claro que se trataba de esta persona y no de otra. Desde claro, hacía ya mucho tiempo, independientemente de que se haya precipitado en los últimos días el operativo final de esta investigación. Bueno, hay que recordar que aquella noche había una cámara de seguridad en el famoso puente de Tarragona, que es el que une, diríamos, la población de Riancho con la Pobla do Caramiñal. Recordamos que había una cámara de seguridad que grababa todos los coches que pasaba. Eso se ha criticado mucho, porque aquella cámara de vigilancia, diríamos, que graba todos los coches, realmente no tenía calidad de imagen y simplemente grababa pues unas matrículas que eran irreconocibles. Este también ha sido un aspecto muy criticado de la investigación, es decir, si realmente hubieran habido más medios técnicos infraestructurales, se pudiera haber detenido el agresor desde un principio. Su coche, el Alfa Romeo de color gris, estaba entre aproximadamente 60 y 80 automóviles que coincidían con la pérdida del rastro de Diana Quer, con lo cual claramente el Chicle, al tener antecedentes por delitos sexuales en el año 2005, era lógicamente uno de los principales sospechosos. De hecho, ya fue interrogado por la policía, pero no se llegó de alguna manera a esclarecer. Hay que decir que hay otra cosa interesante. Mucha gente cree que no se podrán esclarecer los hechos de lo que sucedió aquel día porque casi un año y medio después, lógicamente, el cadáver estará totalmente descompuesto. Hay que decir que la teoría número uno aunque en la conservación de los restos mortales de la desaparecida, de la tristemente desaparecida de Diana Quer, parece que es considerable, porque, bueno, sí, pues en agua dulce, agua limpia, sin corrientes, en fin, en esas condiciones parece que el cadáver se ha mantenido bastante bien. En bastante buen estado. En este momento se ha encontrado en bastante buen estado. Sí, hay que decir que algunos expertos en autopsia forense declaran que cuando un cadáver se sumerge en agua dulce y se recubre, es decir, se tapona la entrada de ese pozo con una especie de tapón o de superficie metálica o de madera, lo que hace es impedir la entrada de oxígeno. Eso al mismo tiempo lo que impide es la reproducción de fauna cadavérica y lo que permite es que la grasa del cuerpo se transforme en jabón y se produzca el fenómeno de la saponificación. Eso permite que seguramente el cadáver esté en un relativamente estado de excelente conservación, lo cual, dentro de lo malo, podrá ayudar a los investigadores a determinar qué es lo que sucedió realmente. También hay que decir que si es una violación, un delito de agresión sexual, hay unas heridas que son típicas, que son tradicionales, los signos de defensa, las marcas en los brazos, por ejemplo, ¿no? Los arañazos que pudiera haber dado la víctima al ser una mujer, como un instinto básicamente de defensa. Y yo diría que es un caso muy apasionante, un caso muy triste y que debe recordar a todos que, que en España todavía hay peligros, que no por el hecho de ser una población rural en una noche de agosto, cualquiera de nosotros puede estar, al margen de este tipo de riesgos, ¿verdad? Pero muy interesante en cualquier caso y felicitar la labor de la Guardia Civil por haber llegado hasta el autor confeso, porque ya es un criminal confeso por el crimen de Diana Quer. Una filtración parece que es la que ha precipitado los acontecimientos. La filtración
por parte de alguien que conocía los movimientos de las unidades policiales hacia un medio local, ha sido la causante de que al final pues se haya actuado cuando se ha hecho y no más adelante tal y como se había previsto inicialmente. Claro. Se supo que se habían desplazado agentes de la Guardia Civil procedentes de Madrid hasta la zona y bueno, pues esto fue publicado. Este despliegue tuvo su repercusión en el medio del que estamos hablando y bueno, pues ante la posibilidad de que José Enrique Abuin, el chicle, pudiera tener la tentación de huir, se decidió actuar. También llama la atención, ¿no?, el que existan estas actitudes irresponsables por parte de quien filtra y la cuestión sería, la pregunta sería, bueno, ¿qué tipo de responsabilidad en todo esto también tiene el que lo publica, ¿no?, el que publica la noticia, aunque ya se sabe que... Hay que decir que hay un aspecto clave en todo el caso de Diana Quer. Diana Quer fue un caso absolutamente mediático, prácticamente, yo diría, después del caso de Madeleine, el caso más mediático que ha habido en España. Todos los magazines, todas las televisiones hablaban de Diana Quer, dedicando los mismos espacios, por ejemplo, que se está dedicando a Puigdemont o a la crisis catalana. Eso es una ventaja porque permite activar muchas pesquisas, pero también es una desventaja muchas veces. Es una arma de doble filo porque hace que realmente el delincuente se esconda, no actúe, no articule movimientos, no envíe WhatsApps, no envíe emails, no haga búsquedas en Google Maps, no coja su coche para efectuar ningún movimiento y, lógicamente, pues hemos visto cómo después de que ha pasado ese efecto de onda expansiva de actualidad, los medios han relajado, el caso de Diana Quer ha dejado de ser actualidad, curiosamente hemos visto cómo el Chiclet ha intentado perpetrar otro delito de carácter sexual y ha sido pues gracias a esto que realmente le han pillado, ¿verdad? Pese a saberse observado por la Guardia Civil, pese a saberse investigado, lo cual llama mucho la atención, ¿no? La sensación de impunidad que podía tener esta persona, ¿no? Claro, porque además hay una constante en ciencias criminológicas y es que en los delitos de carácter sexual suele haber una reincidencia total, con lo cual tarde o temprano el violador, el agresor de carácter sexual vuelve a articular, vuelve a encender sus actitudes latentes, ¿verdad? Es verdad que ha tardado 1 año y 4 meses, pero también en ese momento la Guardia Civil se está preguntando, formulando la hipótesis de que probablemente hayan más personas que ahora que han visto el rostro de este señor se animan a denunciar, personas que quizá fueron amonestadas en la calle, piropeadas, mujeres que fueron invitadas a subir a su coche, es decir, muy probablemente vamos a ver en los próximos días más denuncias presentadas por personas que presuntamente pudieran haberse llegado a convertir en víctimas. También hay otro clave apasionante de la investigación. Recordaréis que cuando se pierde el móvil, el rastro del móvil de Diana Quer, en la triangulización de telefonía móvil en el mapa, ella envía un WhatsApp, aquel último WhatsApp que decía aquello de literalmente decía, abro comillas, estoy acojonada, un gitano me ha dicho, Morena, ven aquí. Ese es el último mensaje que envía Diana Quer. Bueno, se ha discutido mucho si ese mensaje realmente ella lo podía haber enviado o si podía ser el Chiclet, que una vez hubiera cometido el asesinato, él mismo pudiera haber tecleado ese mensaje, diríamos, para despistar. Era una noche del 24 de agosto, a Pobla de Caramiñal, una población de 7.000 habitantes, de repente era, entre comillas, invadida por feriantes de toda España, muchos de ellos de etnia gitana, y por tanto diríamos que una buena noche, una buena excusa desde el punto de vista del delincuente para crear una cortina de humo, crear una cortina de humo, despistar y enviar ese WhatsApp. También hay que decir que todos cuando escribimos un email, una carta o incluso un WhatsApp, tenemos un determinado estilo de escritura. Hay quien comete una determinada falta de ortografía, determinadas reiteraciones lingüísticas. Yo, por ejemplo, cuando envío un WhatsApp lo hago sin acentos porque no me gusta andar por la calle y perder mucho tiempo. Y también hay que decir que ese estilo de frase no coincide, haciendo un peritaje lingüístico, con el estilo de composición lingüística que Diana Quer utilizaba habitualmente en su historial de Twitter, de Facebook y de WhatsApp. Por tanto, ese también va a ser otro elemento clave en la investigación. Es decir, cómo WhatsApp puede acercarnos al delincuente, pero cómo también es un arma de doble filo, porque el delincuente también lo puede utilizar para despistar a los investigadores, que es seguramente lo que habrá
sucedido. Y también se ha dicho que el propio Chicle había dicho que había atropellado a Diana Quer. De hecho, incluso esta es la versión que hoy ha facilitado a los medios el abogado del Chicle. Claro, ahí hay un tema clave, porque normalmente la primera declaración que hace un imputado cuando es detenido ante el juez o ante la policía en los primeros minutos es tomado muy en cuenta. ¿Por qué? Porque en ese momento el delincuente todavía no tiene un abogado, todavía no ha contratado a nadie y, por tanto, todavía no ha tenido tiempo de construir una defensa. Por tanto, esas primeras declaraciones son clave, pero hay que ver y observar en qué momento se han hecho. Es decir, ¿tenía el Chicle ya un abogado? ¿Había tenido una reunión con sus asesores jurídicos que le permitieran, diríamos, construir una defensa o una excusa, una cortina de humo? Por tanto, bueno, hay que analizar en qué momento clave el Chicle pudo haber hecho esas declaraciones, si fue en los minutos previos, posteriores, si fue en las primeras horas en las cuales fue detenido. Pero bueno, lógicamente es un delincuente y al final, pues desgraciadamente, los abogados también defienden a personas que han hecho cosas malas y bueno, pues intentan construir sus excusas, ¿verdad?, totalmente coordinadas. Francisco Canals, muchísimas gracias por atendernos y hasta la semana que viene. Pues que tengáis una buena semana digital. Gracias, hasta muy pronto. Bueno, pues por otro lado, la verdad es que es así, llama la atención lo mediático que ha sido este caso y el hecho de que se hayan publicado tantas falsedades. Deberíamos hacer alguna reflexión al respecto, tanto la sociedad como los medios de comunicación. Ibiza Miriam, por ejemplo. ¿Sabes lo que pasa? Que muchas veces queremos la información al minuto y se lo demandamos a los medios de comunicación y quizás estas precipitaciones pues llevan a no contrastar todo lo que se debiera a las informaciones. Todos recordamos, por ejemplo, un caso que no tiene que ver con esto, pero cuando los atentados que se cometieron en Navidades el año pasado en Alemania, tardaron más de un día en salir y afirmar que realmente eran atentados terroristas y demás, con lo cual la precipitación que se pide aquí en España, en otros países vemos que tardan muchísimo y se cerciora y no se llega a filtrar ninguna información, ¿no? No solo los medios de comunicación deberían reflexionar, sino también la ciudadanía cuando pedimos al instante cosas que realmente no sabemos y muchas veces por las prisas se contrastan, ¿no? Porque queremos conocer. De todas formas, decir que lo que comentaba Francisco Canals respecto a las declaraciones, yo imagino que como él decía, de lo que se trata, es decir, que no hubo una agresión sexual y que al final fue un atropello fortuito, con lo cual se reduciría la pena, pero la declaración que vale es la que se hace en el juicio oral. Uh-huh. Realmente, aunque se haya dicho lo que se haya dicho en sede policial, después hay que llevarlo al juez y la declaración y el imputado, o en este caso ahora investigado, puede cambiar de declaraciones y la que vale y la que se practica es en el juicio oral, uh-huh, independientemente que en sede policial haya dicho lo que haya dicho. Y me imagino que claro, sería una estrategia de defensa. El juez no toma en consideración el hecho de que haya podido decir una cosa y después la contraria. El juez valorará el conjunto de la prueba, pero es más, incluso hay juicios en los que se lleva a los policías, en el que se declara la persona y lo que queda fijo o lo que queda dicho es lo que se practica en el juicio oral. Uh-huh. Digamos que las pruebas, de todas formas, cuando es el juicio oral, no se valoran individualmente, sino en conjunto. Y también hay lo que se llama indicios, que unas pruebas circunstanciales, si hay muchísimos indicios, pueden llevar a una condena, pero el imputado, hay que recordarlo, y eso es una garantía de nuestro derecho penal y de todas las democracias occidentales, es que puede cambiar de versión en cualquier momento, puede mentir, puede negarse a declarar, y la justicia lo acoge perfectamente, que es distinto que el testigo. El que cuando te llaman como testigo vas sin abogado y además debes decir la verdad, y si no lo haces te pueden imputar un delito. Por eso muchas veces sobre la marcha los jueces lo que hacen es imputar, en este caso se llama investigar, para darle las máximas garantías al que van a procesar o al que van a encausar en ese momento. ¿Estás al tanto de la denuncia por parte de la Guardia Civil de las trabas legales que existen para resolver crímenes como este del que estamos hablando, el caso de Diana Quer?
Lo que me llama la atención, y yo creo que esto va a marcar un precedente, es el tema de cómo se barrieron todas las conexiones telefónicas desde que llegaron, y gracias a eso situaron el teléfono móvil del presunto acusado ahora mismo con el de Diana Kerr, y por eso tenían, más vieron las matrículas, las imágenes, tenían la sospecha de que era esta persona. Pero claro, los derechos hay que ponderarlos con otros derechos fundamentales. Realmente los que tiene el Estado, la prevalencia o el deber de determinar o de preservar en cada momento son los derechos fundamentales, que son los derechos primarios, y en este caso es la inviolabilidad de tus comunicaciones y lo que acaba de decirle, se han filtrado comunicaciones, que es la libertad de expresión, con lo cual y libertad de información. Los periódicos tienen el derecho de, si han recibido la información, de expresarla y decirla. ¿Qué es lo que pasa? Que si esas filtraciones salieron de alguien que fuera de la policía o de alguien de juicio, estaría cometiendo un delito de revelación, pero claro, hay que descubrir la persona que está claramente tipificado, además. Sánchez Corbí, el responsable, el coronel de la Guardia Civil responsable máximo de la Unidad Central Operativa, de la UCO, defendió la necesidad de que los investigadores dispongan durante un periodo de tiempo razonable de acceso a todos los datos de los móviles. Y explicó la importancia que ha tenido en estas pesquisas de las que estamos hablando, el acceso a los datos del teléfono móvil de Diana Kerr y la comparación de sus datos con los del teléfono móvil del sospechoso ya investigado, ¿no? Pero sí, eso sí, si me permite, ha entrado en contradicción con lo que dice la Unión Europea. Y también recordemos lo que pasó en Estados Unidos, que supuestamente se barrían todas las comunicaciones en general. Es que estamos hablando de que violan derechos fundamentales. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Es bueno para la investigación? Sí. Pero también hay que limitarlo, porque si no, eso se puede convertir en un gran hermano. Complicado, ¿no? Elmer, ¿cómo lo ves? ¿Cuál es la impresión que tienes al respecto de lo que estamos hablando? Pues yo considero que es muy importante, hay que felicitar a las entidades del Estado que han hecho la investigación, que han adelantado la investigación, que no han parado a pesar de las decisiones del juez. Pero hay que entender que aquí esto se logró esclarecer es gracias a que una persona ajena a la investigación, una persona fortuita, un mariscador, pues encontró el móvil. Si no hubiese sido por ese móvil, pues entonces todavía seguiría la investigación y todavía no habría la sospecha, que fue lo que pudo establecer realmente que ahí hay un cruce de información, que hubo una cercanía entre los dos móviles y que se cruzó esa información y que además hubo que recurrir a una empresa extranjera para que enviara un informe que fue enviado en julio del 2017 para que se archivaran dentro de este proceso. Una empresa de origen israelí y que llevó a cabo estos trabajos en Múnich, en Alemania. Claro, y entonces hay que ver que esa persona que encontró ese móvil pues no tenía nada que ver con la investigación y pues sí hay que, eso nos llama a que por lo menos se tengan en cuenta este tipo de situaciones para que cualquiera que nos pase, porque todos estamos expuestos a cualquier situación y que si se llega a pasar alguna situación pues por lo menos este tipo de situaciones se puedan aclarar dentro del país y lo más cercano a cualquier población o a cualquier capital donde se tengan los laboratorios y los equipos suficientes para aclarar este tipo de situaciones y ayudar en la investigación de la policía. Rosario Zanabria. Sí, hay que testimoniar que esta ha sido una tragedia para todos, porque lo hemos vivido un día tras otro. Evidentemente para la familia lo ha sido mucho peor. Para la familia esto es una tortura. Esto es y bueno, un también sufrimiento incalculable. Ha mostrado la inseguridad en la que podemos vivir. Ha sido tan mediático. Permíteme, lo que ha quedado de manifiesto es lo poco que a determinadas personas, incluso a determinados medios, le importa el sufrimiento ajeno. Porque se han dicho cosas muy a la ligera, se han dado por buenas falsedades, se han publicado una y otra vez y hemos sometido a este sufrimiento extra a los familiares y amigos de la persona desaparecida. Ahora ya sabemos que es fallecida, víctima de un secuestro y de un, no sabemos si
asesinato u homicidio, pero la justicia dirimirá si es una cosa o la otra. Pero vamos, en cualquier caso, sabemos que ha sido una persona pues que ha muerto de forma violenta, ¿no? Sí, lamentablemente ha entrado en la parrilla de los medios de comunicación en todos los niveles de información y claro, hemos desayunado, almorzado y vivido con esta lluvia de informaciones que no siempre tenían una justificación objetiva. Y así es como se tratan los temas. Había en algún momento algunos otros familiares de jóvenes que habían desaparecido que cuestionaban el por qué en este caso se daba tanta yo qué sé, los medios de comunicación pudieran estar abordando con tantos minutos y con tanto compromiso este caso y no otros. Es verdad que cada uno de los casos nos importa muy mucho y no nos tienen que pasar personalmente para que nos comprometamos con la investigación y la búsqueda. Hoy la familia entiendo que tendrá otro momento, también difícil porque es el entierro, es otra etapa y todavía la incertidumbre de que se haga justicia, que es lo que pide en síntesis la madre, ¿no? Que sea personado como acusación particular. No está saliendo a los medios de comunicación, todavía no ha emitido ninguna opinión, pero el entorno sí que ha hecho saber que lo que pretende es que se haga justicia y que, bueno, pues hoy malvive al menos la familia ahora tiene hallazgo. Los restos mortales de su ser querido a los que poder dar sepultura y al menos pues ese es un alivio, ¿no? Para la familia, sin duda. No, ¿no? entiendo que ya encontrarla y saber qué pasó con ella finalmente es un alivio. Claro. Dentro de la pena que revierte. Que supone efectivamente pues la definitiva constatación de que los peores presagios pues se cumplieron, ¿no? Y es que en todo esto pues Diana Quer perdió la vida, ¿no? No vuelve. Así no es. Vuelve a casa. Pues es un tema tremendo y deberíamos hacer, yo creo que todos, socialmente autocrítica en cuanto a lo que estamos diciendo, ¿no? Al tratamiento mediático que le hemos proporcionado a este caso desde diferentes ámbitos y la forma quizá en ocasiones poco delicada en la que ha sido tratado el mismo, este caso, y todo lo referente a él, todo lo que se ha derivado del mismo, pensando en los familiares y en los amigos de la persona que había desaparecido y que finalmente ha sido hallada muerta recientemente. Bien, pasamos a otro asunto, si os parece bien, y es el asunto con el que abríamos este programa de hoy. El paro ha descendido y se ha situado en 3.412.781 personas. La marca, la cifra más baja desde 2008. Impresiones al respecto. Adelante, quien quiera. Elmer, por ejemplo. Sí, por ejemplo, hablar de que se ha rebajado el paro y pues de qué manera se ha bajado. Hay unos datos que son de diciembre y yo creo que si lo tomamos al día de hoy, al día de 3 de enero, yo creo que cambiarían muchísimo esos datos con los que se están aplaudiendo y con los que se está dando una bienvenida al año 2018 y comparándolo con años atrás, con 10 años atrás. Yo creo que para nadie es un secreto que la época decembrina pues genera puestos, genera contratos, genera vinculaciones que son temporales y que durarán, sí mucho, hasta el próximo fin de semana. Entonces, yo pienso que sin descartar que hayan buenas noticias y que hay que aceptarlas, pero no tampoco para tampoco lanzar cohetes, porque pienso que la situación del país no se refleja en nuestros alrededores, en nuestra cotidianidad, en nuestras familias, en nuestros vecinos, en nuestras comunidades, de la manera tan festiva con la que se están recibiendo esos datos. Lo que se celebra es, en todo caso, el dato interanual, es decir, la comparación de el total de 2017 con respecto a 2016. Ahí es donde está la bajada, independientemente de que, efectivamente, el mes de diciembre es un mes tradicionalmente bueno para la creación de empleo y, por tanto, es un mes en el que siempre suele bajar el paro, ¿no?
Claro, y además hay que ver de qué manera están contratadas esas personas que en este momento están aumentando. Esa es otra cifras. cuestión, efectivamente. Esa sí. es la otra, sí. ¿Hasta cuándo les va a durar ese contrato? ¿Y cuántas horas les contrataron y demás? Porque contratos hay de todo tipo, ¿sí? De una hora, de media hora, de media jornada, de diarios. Entonces, pues siempre se hace un movimiento, pero ¿qué es la realidad? ¿Qué es lo que nos queda, no? Yo creo que de todas formas el dato es bueno y hay que felicitarse. Son más de 600.000 cotizantes en el último año, con lo cual se supone que es la cifra más alta del 2005. ¿Que nos queda muchísimo mejorar? Por supuesto, veníamos del aluvión previo a la gran crisis que desató a nivel mundial antes del 2008, que teníamos unos datos estratosféricos inflados por la burbuja inmobiliaria y por muchísimas cosas que había en España, donde se pagaban sueldos astronómicos y de luego que comparado con aquello no tiene nada que parecer. Pero por lo menos se van causando la cosa. Lo que sí es verdad es que muchas veces caemos en la crítica, es verdad que hay que mejorar, es verdad que hay muchísima gente que todavía le cuesta llegar a fin de mes, que además de trabajar se consideran pobres, viviendo casi en la indigencia porque no llegan, no pueden salir hacia adelante, pero lo que hay que proponer son soluciones. Bueno, hemos pasado de una gran crisis, ha llegado un momento, se hizo, ¿verdad?, una reforma laboral, pues ahora se podían a lo mejor modificar cosas para que ese empleo fuese o de más calidad o de otra forma, flexibilizando y llegando a un entendimiento tanto de que fuera fácil la contratación a nivel empresarial como que fuera fácil la contratación, fuera fácil la empleabilidad. Pero lo que sí es verdad es que puedes ir por cualquier comercio, hay muchísima gente y se ve, salía también un dato que era en comparación con esto, que hay un mayor endeudamiento de las familias, con lo cual ya se está viendo ese repunte y ese mayor gasto, ¿no? Sí, yo quería comentar que el paro femenino se había reducido más en diciembre, en unas cantidades importantes, que hablábamos de que la baja en términos de género, mujeres 55.563 por 5.937. Eso pues nos pone felices porque en cualquier caso favorece a que la mujer se empodere un poco más y que pueda tener una línea de fortalecimiento mayor. Lo que sí habría que decir en general, estando de acuerdo con que cualquier dato positivo es bueno y hay que celebrarlo, a nivel de gobierno y a nivel de responsable yo creo que no es como para darnos de castañuelas, ¿no? Habría que tomar con mayor seriedad la cuestión del empleo y que las fuerzas políticas tengan la oportunidad en este año 2018 de generar un consenso que permita, más allá del incremento del sueldo mínimo interprofesional y que el empleo se vaya mejorando y la tasa del paro pues también descienda, que se lo tomen en serio, porque la verdad es que la familia, cuando se dice a nivel político que las cosas están mejor, todavía hay gente, y lo venimos reafirmando muchos, hay gente que no puede disfrutar de la calefacción, hay gente que no llega a fin de mes y estas cosas pues hay que ponerlas sobre la mesa. Que vivir en tanta diferencia y situaciones tan antagónicas de gente que tiene tanto dinero por encima de sus necesidades y otra que no llega a cubrir las mínimas vitales. Y esto debiéramos ir pensándolo todos cada vez y ir demandando pues a las fuerzas que tienen la responsabilidad de gestionar el dinero público y las repartir carencias con justicia, ¿no? ¿Las carencias se agudizan entre la comunidad inmigrante, por ejemplo? Evidentemente, aunque nosotros siempre hemos estado en un sector precario, estamos en el mercado de trabajo más irregular, más desprotegido, y llevamos una situación de crisis permanente porque nosotros manejamos dos economías, la de supervivencia aquí y la de nuestro país de origen. Entonces, cuanto mucho ganáramos, pues siempre vamos a tener que partirlo en dos o en más. Entonces, nosotros tenemos siempre una situación de supervivencia. La crisis nos afecta un poco más que a los nacionales, pero en los nacionales se nota mucho más porque pues pueden tener una pérdida de capacidad de gasto importante que no la tenían antes. Y nosotros como que sobrevivimos a ello. Y bueno, pues esa es la gran diferencia de las personas que vivimos en espacios determinados. Quiero recordar que Rosario Zanabria pertenece a la Asociación de Ciudadanos Peruanos de España. Y también hay diferencias salariales importantes, ya no solo entre hombres y mujeres, sino también entre comunidades autónomas. Parece que Ibiza, donde menos se gana,
independientemente de cuál sea la cualificación profesional, independientemente de cuál sea la formación, el nivel académico, independientemente de todo, es en Canarias precisamente donde tú estás, en Fuerteventura. Sí, donde menos se gana donde menos se gana de España es en Canarias, y donde la cesta de la compra es más cara. Así que es una paradójica. De todas formas, también hay que tener en cuenta que Canarias tenemos un hándicap, que es que vivimos prácticamente del turismo. En una isla como la que yo estoy, en Fuerteventura, tenemos el monocultivo, o hay turismo o no hay otra cosa, porque incluso cuando fue el boom inmobiliario, era el turismo de segunda residencia. Aquí no compraban los españoles las casas, aquí lo compraba el británico que se acababa de jubilar y compraba su segunda vivienda en España para pasar determinadas épocas del año, como pasa en la Costa del Sol, o el alemán también que se acaba de jubilar, que aquí el turismo alemán es muchísimo en la zona sur de la isla por tradición, que se dice incluso como Mallorca, que es una de las octavas provincias de una de las demás provincias de Alemania. De Alemania, sí. Otro land de Alemania. Exactamente, pues compraban esa casa, esa vivienda, la compraban aquí. Aquí sí, por lo tanto, o hay turismo o lo pasamos muy mal. ¿Qué es lo que ha pasado? En las épocas de crisis del turismo, Canarias, el principal factor turístico y la principal temporada es en invierno. Cuando en el resto baja, aquí sube. A nosotros en verano nos cuesta muchísimo, nos cuesta más competir porque tenemos más en el resto. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Cuando los países del norte de África, por ejemplo, y estaban muy bien, que competimos con ellos, con lo cual los precios del turismo son muy bajos allí. Desde que ellos empiezan a salir, nosotros nos resentimos aquí. ¿Por qué? Porque en Túnez, pues miras por cualquier tour operador internacional, salidas desde Holanda, desde Alemania, 258 euros una semana en un hotel, en todo incluido, o media pensión en Túnez, con lo cual, con el régimen salarial es muy difícil. Y lo que siempre decimos de Canarias o en el resto, que pasó como el vino en La Rioja y demás, que hay que competir no con precios, sino con ese valor diferenciador que tiene las Islas Canarias, ¿no? Eso es lo que se supone que queremos, y muchas veces precisamente por eso los sueldos son más bajos, porque el sector turístico es verdad que mueve muchísimo, pero los precios que se venden todavía sigue siendo los canales grandes de venta, los turoperadores son bastante reducidos y los márgenes son bastante pequeños. Sí. Elmer, dime. Sí, a ver, lo que pasa es que cuando yo hablo de esas cifras y desconfío de las cifras y de las festividades que se pueden dar, por ejemplo, me remito a lo del aumento del salario mínimo interprofesional, que se habla de una cifra de 850 euros, pero es que esa cifra se va a alcanzar es en el año 2020, y en este año 2018 del año pasado, que estaba en 707, solamente va a aumentar hasta 736 euros. O sea, solamente 29 euros, pero ya se está haciendo noticia de algo que va a pasar dentro de 2 años, ¿sí? Que todavía no se sabe cuánto va a ser para el 2019 ni para el 2020, porque eso todavía no está decidido. Entonces, de pronto decimos, no, es que es una diferencia cuando el gobierno tomó el salario mínimo que estaba en 655 y va a entregar en el 2020 en 850, entonces lo ha aumentado en 200 euros. Pero es que eso ya no cuenta, porque es lo que aumentó del 2017 al 2018, solo 29 euros. Son datos que hay que tener en cuenta y son informaciones que a veces se manejan de conveniencia, ¿no? De todas formas, lo que hay que mirar también es la productividad de cada comunidad autónoma, porque si nos damos cuenta, hay sectores productivos que los salarios son mucho más altos. Muchas veces donde los salarios son más altos, donde son en el País Vasco, en el norte de España, que tenemos una industria y tenemos otro sector productivo distinto. Los salarios más bajos donde suelen ser en Canarias, Andalucía, Extremadura, que tienen otros sectores productivos distintos. Pues se trata de revertir y no quitar esos monocultivos que tenemos, que el turismo es súper importante y es una de las grandes fuentes de ingresos. En Canarias el 25% del Producto Interior Bruto, en España puede ser un 12 o un 13% del Producto Interior Bruto. Pues de lo que se trata es de que no se dependa mucho de cada sector, sino que se pueda diversificar, sin olvidar desde luego el sector turístico, que somos una gran potencia y tenemos empresas exportadoras y grandes cadenas hoteleras que están en el resto del mundo, ¿no? Entonces, esos datos hay que mirarlos con el dato de qué productividad o qué sector productivo se da en cada comunidad autónoma. Entonces, eso nos puede dar un indicativo de por qué en unos lugares son más bajos los sueldos que en otros.
Hay noticias que, en fin, que si no fuera por lo que es, realmente no habría que prestarles ningún tipo de atención. Pero bueno, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a sorprender a propios y a extraños con un comentario en Twitter ayer por la noche en el que el principal mensaje venía a ser que su botón nuclear es más grande que el del líder de Corea del Norte. Y además el suyo funciona, dice. La verdad es que al final nos acabaremos dando cuenta de que el perfil personal, el carácter, la personalidad, ¿no?, de los líderes políticos es algo que deberíamos tener en consideración a la hora de votar. Los que tenemos el privilegio de elegir mediante votación a nuestros líderes y sobre todo teniendo en cuenta que en otros sitios los líderes no son votados y tienen el carácter que les viene en gana. Cuando se juntan líderes de determinado perfil que parecen estar hechos el uno para el otro para el uno, de repente puede haber un problema serio para todos en el ámbito internacional. ¿En qué acabará todo esto? Pues no lo sabemos, pero desde luego sería como para estar ya un poquito asustados. ¿O me equivoco? Pues yo creo... Sigue. No. Que lo que estaba comentando es que los sistemas tienen que estar preparados para que llegue a gobernar el peor. Decía Popper, que era un gran filósofo, que nunca gobierna el mejor, eso olvidémonos, nunca va a llegar al poder el mejor, porque el mejor probablemente estará en su casa o estará en la universidad estudiando, trabajando, escribiendo. Van a llegar los peores, porque los peores al final votamos, nosotros creemos que votamos racionalmente y nunca votamos racionalmente sino emocionalmente. Por eso es tan importante los sistemas. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Que el sistema de Estados Unidos tiene determinado separación de poderes, funcionan tan bien que aunque esté gobernando el poder no van a crujir los cimientos del Estado. El problema es en otros sitios como las dictaduras o como a Corea del Norte, que lamentablemente son una dictadura, o en otros sitios. Pero los sistemas tienen que estar preparados luego para los mejores, porque si empezáramos a decir ciertas cualidades a los políticos para presentarse, eso ya no sería un sistema democrático, sería una tecnocracia o otra cosa, pero no sería un sistema democrático. La democracia en sí es que cualquiera, independientemente de quién sea y del sitio que venga, pueda presentarse a unas elecciones, ¿no? El problema de aquí no es quién tiene el botón más grande ni más destructivo. El problema es que cualquiera de los dos, o si los dos al mismo tiempo presionaran sus respectivos botones sin importar el tamaño, ellos estarían exentos de los daños que pueden ocasionar a miles de millones de seres humanos, inclusive con la destrucción de la vida del planeta. Y ellos estarían por allá en los búnkers donde no les va a afectar absolutamente nada. Y eso es lo grave, que una persona de estas pueda tener tanto poder sobre los seres humanos, sobre la vida misma, sobre el planeta. Eso es lo que tenemos que pensar, y que ahí no cabemos ninguno, ni ustedes, ni yo, ni nadie, para tomar una decisión respecto a esa situación en la que somos absolutamente indefensos todo el resto de seres humanos. De todas formas, si dejas solamente adelante, una puntualización. Yo creo que en este tema lo que se está demostrando es que el Consejo de Seguridad de la ONU presenta lagunas, porque está claro que a Kim Jong-un ya se le tenía que haber llamado a la atención hace bastante tiempo. Estamos hablando que lo que acaba de decir Elmer, que al final no solo amenaza a Estados Unidos, amenaza al mundo completo, porque si toca el botón salimos perjudicados absolutamente todos. Y ahí el Consejo de Seguridad de la ONU ya tenía que haber sido más firme. ¿Qué es lo que pasa? Que dentro del Consejo de Seguridad de la ONU, recordemos cómo se compone, que esto viene tras la Segunda Guerra Mundial, y hay 5 países que tienen el poder de veto. Para cualquier decisión tiene que ser por unanimidad, y si cualquiera de esos 5 países, que eran supuestamente los vencedores después de la Segunda Guerra Mundial, dice que no, no hay solución. Y entre esos 5 países está Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña y Francia. Recordemos que uno de los principales aliados de Corea del Norte es China. Al final, cuando las personas dicen es que hubo resolución de la ONU, no hubo resolución de la ONU, es que eso casi queda como un chiste, porque si cualquiera de esos países tiene intereses en algo, no va a haber resolución ninguna, y en este caso está pasando, o lo hemos visto también en Siria, todos los muertos que han ido, y como presuntamente está Rusia ahí,
que presiona para que Yasser al-Assad siga en el poder, ¿no? Pues no se llegan a acuerdos muchas veces por estas circunstancias. Entonces lo que se debería pedir la reforma es desde luego del Consejo de Seguridad de la ONU, que lo que no puede ser tener la misma organización que tenía desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque con esos vetos poco se puede avanzar. Son 10, en el Consejo son esos 5 países cuentan con derecho de veto. Después hay otros 10 miembros del Consejo que se cambian cada 2 años. Y entre esos hemos estado España, el resto. Pero para que haya, estamos hablando de 10 más 5, para que haya cualquier decisión, tienen que votar todos por unanimidad. Por eso, cuando se dice, es que había resolución de la ONU, es que no había, es que no, es que si hay intereses de cualquiera de esos países, no ha de haber. Muchas veces cuando Libia, pues hubo un acuerdo, porque a lo mejor les interesó a todos, pero lo hemos visto en el caso reciente de Siria y lo hemos visto en el caso con Rusia, lo hemos visto en el caso de Corea del Norte con China. Es muy difícil llegar a acuerdo cuando un país te está amenazando constantemente de que va a lanzar un misil, está haciendo pruebas, a qué vamos a esperar después, independientemente de que Trump debería tener un poco más de diplomacia y supuestamente sus asesores le están diciendo, pero es que al final parece bravuconería, ¿no? Pero si lo tomas en serio es bastante grave lo que están diciendo. A ver, ya lo creo, sí. A veces apetece más continuar mirando el sunset desde la ventana del contador, porque si oímos los comentarios y así rezan las noticias y el resto de opiniones en el mundo, somos tan ajenos a lo que pasa que cualquiera quiere levantarse cada día, ¿no? La irresponsabilidad inunda en el mundo. Y bueno, somos meras piezas de un puzzle que no se sabe ni quién gestiona, ¿no? Qué pena. Qué pena que nuestros días vayan así. Pasamos a otro asunto. ¿A vosotros qué os parece, Rosario? Por ejemplo, empezamos por ti. ¿Qué te parece a ti el hecho de que pueda haber una drag queen formando parte de la cabalgata de Reyes en cualquier lado? En este caso se ha dado la circunstancia de que hay una drag queen, la prohibida, que forma parte de la cabalgata de Reyes en el distrito madrileño de Vallecas. Ha habido una polémica en torno a esta participación. Hay gente que ha mostrado su disconformidad y hay gente que está muy a favor. En todo caso, la polémica está servida. ¿Cuál es tu parecer al respecto? Sí, hemos tenido una mañana muy agitada con la cabalgata. Y es verdad que la diversidad, cuanto más sea visible, pues es mucho mejor en todos los niveles y que nuestros niños puedan ver también gente distinta participando en actividades propias de los sueños y de las ilusiones de los mismos. Yo creo que de manera sensata habría que incorporar cada vez más la diferencia, sin que eso generara un conflicto ni un contraste más allá del que significara la actuación que vayan a realizar. Ya lo dijo muy bien el presidente de Vallecas, que simplemente ellos han recibido una serie de propuestas, entre ellas han valorado positivamente que la diversidad forme parte de un esquema de participación de estas fiestas. Lo han valorado así, aunque hemos escuchado esta mañana todo tipo de comentarios. En el sentido de, había alguna opinión que me llamó mucho la atención, que hacía referencia a que negros pintados sí, pero no gays en la cabalgata. Entonces, yo creo que hay que trabajar. Esto visibiliza que el 2018 tenemos un reto mucho mayor en torno a la diversidad, en torno a la inclusión. Y parece una buena práctica que empecemos este año pues a nuestros niños enseñándoles que el mundo tiene distintos colores, hay diversidad entre todas las personas y que todos somos iguales, a pesar de las diferencias. A nosotros nos ha parecido bien. La drag queen que participará en la cabalgata de Vallecas, como acabo de citar, ha dicho que las tradiciones son susceptibles de cambios. Por otro lado, Cifuentes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, considera, digo literalmente, una chorrada la polémica de la drag queen en la cabalgata de Vallecas. Ibiza, Elmer. Sí, yo decir que a mí me parece bien, si es la realidad social, ¿no? Que más da que sea transexual, homosexual, bisexual, yo creo que eso ya a estas alturas de la historia está superado. En este caso estamos hablando de una drag queen, en cualquier caso. De una drag queen. Sí. En Canarias, por ejemplo, le tenemos un gran cariño. Yo creo que Gran Canaria es uno de los iconos de las drag queen a nivel de España, ¿no? Yo creo que a estas alturas de la historia, desde luego que
tiene que estar superado todo esto. Lo que sí es verdad y que oí esta mañana es lo de las tradiciones. Al final esto es una fiesta, no nos olvidemos, una fiesta religiosa. Los Reyes Magos, cuando decían, no, es que es una fiesta laica, no, es una tradición y de una religión concreta. No nos quieran vender ahora que esto es otra cosa, porque los Reyes Magos única y exclusivamente son característicos de la religión y cristiana, ¿no? Y tienen un sentido religioso, con lo cual muchas veces puede ser que alguien que sea cristiano se estén derivando. No sé por qué en esta razón se debería, si no se quiere o no se comulga o no se cree en esas creencias, a lo mejor debería replantearse esa fiesta, ¿no? Porque distinto es que la administración pública quiera hacer la fiesta puturru de fuera, la que le dé la real gana, pero al ser una fiesta con una connotación claramente religiosa, porque pertenece a una religión concreta, se deberían preservar, independientemente, creo que la drag queen, esa drag queen, homosexuales, bisexuales, heterosexuales, transexuales, de cualquier colectivo, esto tiene que estar totalmente superado y tiene que estar asimilado por la población, y esto es nuestra realidad y desde luego que no se puede ocultar, pero que decir que es una fiesta laica, no, la cabalgata de Reyes es una tradición. Sí, esto claro, tiene su origen, claro. Exacto, sí, eso es como querer muchas veces en los pueblos celebrar las fiestas patronales y no contar con la iglesia para nada, ¿no? Pues entonces celebra la fiesta de otra cosa, pero no de la fiesta patronal. Claro. Ahí caemos en el error histórico de esas celebraciones. El nacimiento o la Navidad, dónde se originó esa celebración de la Navidad y para qué. El famoso cuento de los 3 Reyes Magos, pues que tampoco nadie ha dicho que eso no está escrito, eran Reyes Magos y son 3, pero no está escrito ni nadie dice cuántos eran, y si eran reyes realmente, y si eran magos también además. Entonces yo creo que hay que dejar que si la gente quiere seguir mintiéndose a sí mismo y trasladándole las mentiras de la historia y de las tradiciones a sus generaciones, pues eso está bien, pero que lo hagan ellos a su estilo, pero no confundir una cosa con otra. Y comparto con nuestra contertulia pues esa posición. O sea, vamos a celebrar una cosa como tradicionalmente se ha celebrado, y si no es eso y como se tiene la tradición, entonces cambiémosle de nombre o no lo celebremos, pero no confundamos lo que ustedes dicen aquí con las merinas. ¿Cómo es? Las churras con las merinas. Por cierto, Puturru de Fuera era un grandísimo grupo músico humorístico de Zaragoza. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Elmer Suárez, Rosario Zanabria, Ibiza Melián, gracias y hasta la semana que viene. Muchísimas gracias. Y feliz año nuevo para todos.